Shalom, shalom, shalom a todos que están mirando. En continuación con el tema de el sionismo bíblico, vamos a continuar con este aspecto del apoyo que hay por todos los diferentes eruditos judíos que voy a estar citando, publicado por primera vez de los manuscritos originales de 1960. Les recomiendo que leen lo que es el Rabino Gil Student, en lo que es el debate de sionismo religioso y los 16 en Netzach Israel, el capítulo 24. También Yehuda Lo Ben Betzalel, el Maharal, el Jedushei Agadot Maharal de Praga, consultado el 18 de mayo de 2022, y en la introducción del Rabino Chaim Vital al Sefer Eitz Chaim. El Rabino Gil, en su debate sobre el sionismo religioso, página 18, y el Rebbetzin Dev Ola Fastag, el sionismo. También el Yoel Moshe y Mahamar Gimel Shevuot, capítulo 36 y la página 47. Louis Glinert, Joseph Shihav, marzo 1991. Tierra Santa, Lengua Santa, un estudio de una ideología judía ultra ortodoxa. El lenguaje de la sociedad, prensa de la Universidad de Cambridge. El rabino David Smith, para que sepan que es Chabad. Derek Haim, página 25. Talmud, tratado Ketubot 111a. Una respuesta de Shaul Magid sobre la teología antisionista de Samar Rebbe Yoel Teitelbaum. Una respuesta al estudiante del rabino Gil y los judíos de la Torá y los tres juramentos, que son Agadá y por lo tanto no son vinculantes, judíos de la Torá. Históricamente ha hablado algunos casos de los que la persecución sirvió como impulso para la migración judía a la tierra de Israel, incluso antes de la Segunda Guerra Mundial. Debido a una ola de programas, los estudiantes del rabino Elías del Vilna y Gaon del Vilna abandonaron Lituania y inmigraron a Safed y a Jerusalén en Eretz Israel. La evidencia disponible indica firmemente que el Gaon no solo condonó su alianza, sino incluso que la decretó, porque estaba convencido que el año 1840 iba a ser el año de Ajalta de Gulá, el comienzo de la redención. Y esto también lo puedes ver en Chaim Waxman. Y un libro que yo les recomiendo, aunque está en inglés, es un libro que yo altamente recomiendo que se lea, porque el autor murió en el Holocausto y ya vio por delante lo que era el establecimiento de Eretz Israel, que se llama el Eim Habanim Smecha, la tierra de Israel, la redención y la unidad, Achdut. Y esto es lo que estamos viendo en los mismos temas, repitiendo hoy mismo en la historia judía, en medio de todo lo que está pasando en el Medio Oeste. El rabino Hillel Wechsler, en 1843 a 1894, alentó firmemente la inmigración a la tierra de Israel para evitar el antisemitismo que, según predijo, abarcaría a Alemania y la mayor parte de Europa. Imagínense ahora si embarca también en los Estados Unidos. Kish, el profeta, reaccionó Los Ángeles en su libro publicado por Sherbon Press, y el Rebbe de Samer consideraba que la ONU estaba imbuido de la fuerza del poder real, independientemente de si la veía como una organización reconocida halajicamente, y afirma: incluso según el orden natural, si cediesen su gobierno y su Estado sionista, no hay duda de que las naciones judías podrían tomar medidas para evitar la guerra y el derramamiento de sangre, dijo el rabino Yoel Teitelbaum en Geula Ve'al HaTemura, página 85-86. Es decir, el rabino Teitelbaum, en esencia, yo personalmente lo considero un traicionero al pueblo judío, sabiendo claramente que las Naciones Unidas habían dado el permiso
y de la removación del primer obstáculo para poder entrar a la tierra de Israel. Son rabinos que claramente no quieren reconocer la providencia divina que se ha logrado a través de este tiempo. El rabino Chaim Vital escribió que los juramentos estuvieron en vigor solo durante los primeros 1000 años después de la destrucción del segundo templo. Los judíos de la Torá, si el Estado está en contra de la voluntad de Hashem, ¿por qué les dio éxito? Judíos de la Torá. Y aquí leemos que en Hilchot Melachim está prohibido abandonar Eretz Israel hacia la diáspora en todo momento, excepto para estudiar Torah, casarse o salvar la propiedad de uno. Y ahí tenemos que los gentiles, después de lograr estos objetivos, uno debe de regresar a Israel. El rabino Meir Kahana, el famoso rabino Kahana, habla de los 3 juramentos y me menciona en sus palabras en meirkahanapalabras.com. Shehashirim Rabá Shulchan Aruch Yoedea 36.6. Los sionistas afirmamos que esta porción fue mantenida por Shlomo Kluger y Masei Yede Yotzer. Sin embargo, el rabino Yoel Teitelbaum argumenta que Kluger utilizó este argumento solo para permitir una oración excesiva por la redención y no la acción. En su libro de Vayoel Moshe Ma'amar Shalosh Shevuot, también fue mantenido por el rabino Meir Kahana en Or Harayon. La respuesta de Simcha Bart, Chabad pregunta a los rabinos en julio 9, dice, y citado también lo que dice ahí en el Peseste del Riaz. En el Shita Mekubetz Ketubot también menciona esto, y aquí en el Maharal equipará la violación del juramento con la reunión de exiliados. En su Yefe Kol sobre Shir Hashirim Rabba hay mucho más que se menciona, si bien insiste que los juramentos se aplican incluso cuando las naciones del mundo acuerdan la restauración de Israel. Aborda su posición con respecto a una reunión de los exiliados y no otra inmigración masiva. Morgenstern, acelerando la redención por Oxford University, la cosmovisión mesiánica de Israel de Shekolov era compartido al menos en parte y por todos los discípulos del Vilna Gaón. Él rechaza la prohibición que subyace el concepto tradicional de los 3 juramentos y contra escalar el muro y acelerar la redención, y afirma que incluso si todos los judíos o incluso que la mayoría de los judíos no están autorizados de escalar el muro hacia la tierra de Israel, no hay prohibición contra el individuo. Si cada individuo hace lo mismo, no se considera como colectivo, que es lo que está sucediendo en la actualidad. Blumenfeld sostiene que el juramento son, de hecho, vinculantes para el pueblo judío, a pesar de que las naciones del mundo los hayan violado. Sin embargo, los sionistas no han violado los juramentos porque en primer lugar no hubo rebelión contra las naciones del mundo. Como vemos, ellos le han dado consentimiento para hacerlo. Además, ascender como un muro se refiere a la migración de mayoría del pueblo judío a la tierra de Israel, y esto no ha ocurrido. En vez, el rabino Blumberg refuerza su posición señalando en un comentario hecho por Rashi sobre lo que es el Talmud babilónico en Yoma 9b, que define la diferencia entre la frase como una puerta y como una pared. El primero se refiere a parte o la mitad de la población y el segundo de la mayoría de la misma. No hay comparación entre el juramento entre los individuos y los juramentos hechos por Dios. Los 3 juramentos los juramentos eran obligaciones incondicionales entre Israel y las naciones. Si existe la posibilidad de que podemos ascender a la tierra de Israel, eso solo sería porque no estaríamos ascendiendo como un muro y no estaríamos rebelándonos contra las naciones, porque la misma nación
naciones del mundo han acordado que esta porción de la tierra pertenece a los judíos. La intención de la frase ascender como un muro es el ascenso de todo el pueblo y a la vez ciertamente el más a la mitad del pueblo, como se explica en Yoma 9 y como lo interpreta Rashi. Véase también el Or HaTorah sobre la frase que dice sobre el juramento que no ascenderán como un muro en hebreo, Shana Beshaná. Veayol Moshe en capítulo 80, aquí el Rebbe Samar ofrece una explicación de por qué Maimónides no incluyó los 3 juramentos en sus códigos, dándole lo que es excusa para su posición antisionista. Y Maimónides en la ley del arrepentimiento afirma que solo Israel será redimido mediante el arrepentimiento. El Samar Rebbe explica que negar esta declaración de Maimónides es una herejía y por lo tanto cualquier acción redentora tomada antes de que Israel se arrepienta se considera herégica. La migración de un grupo grande por minoritario no se considera un intento de redención y no sería una acción herética. Tal inmigración no violaría las leyes de arrepentimiento y si estuviera prohibido tendría que mencionarse en otra parte del código de Maimónides. Sin embargo, la inmigración de la mayoría de los judíos sería un intento de redención. Sin arrepentimiento, dicha inmigración sería herética y estaría prohibida por las leyes de arrepentimiento, dado que implícitamente ya ha sido prohibido por las leyes de arrepentimiento. No sería necesario que Maimónides lo mencionara explícitamente en ninguna otra parte de su código. En Blemberg, publicado en 1898, en la página 42, él escribe sobre esto que Esdra, ya que la migración era con permiso, en lo que es la migración de Esdra, de que era cuando salió del exilio de Babilonia, y dice que Sion de Ciro, el juramento fue levantado. Entonces no había ninguna relevancia del juramento que solo aplicaba cuando no había permiso del gobierno. Y ahí tenemos donde Ciro le dio orden de que regresara y construyera el templo. Ascender como un muro significa todos juntos a la vez, no en parte. Torah Teminah, en Cantar de Cantares, capítulo 2, verso 7, nota al pie de la letra, eso significa reunirse y subir a la tierra con fuerza, con un armamento. Como dice en Yoma, capítulo 9, verso 2, si se convirtieran en un muro y ascendieran todos juntos, como en los días de Esdra, y este es el lenguaje que se usa en Joel, capítulo 2, verso 7, escalan el muro como hombres de guerra, y esto no ocurrió cuando regresó el pueblo a la tierra de Israel. En el capítulo 10, nos indica también esto en Ketubot 111a, se nos ordena no rebelarnos contra las naciones, yendo y conquistando la tierra por la fuerza. Claramente la rebelión contra las naciones se ve como un atrevimiento militar de ir y tomar lo que es la tierra. En un estado sobre Israel por Simon Rocker, el Guardián, de noviembre 2002, Alan Levinston, la historia de Wiley Blackwell sobre los judíos y el judaísmo, John Wiley y hijos, la página 455, consultado sobre el 7 de enero de 2013. La revista de conexión en honor de Yom Ha'atzmaut, algunos Haredim se vestían de silicio y colgaban banderas palestinas, lo que están haciendo hoy en día, que es un bochorno. Si Dios, el Creador, por su providencia divina, nos otorgó el beneficio de ir a la tierra de Israel y a habitarla, a residenciarla, si quiere usar la palabra, colonizarla, de tal forma que ahora la presencia divina ha regresado a un nivel muy único en la tierra de Israel, demostración de la protección divina sobre la tierra de Israel,
de la fuerza militar de Israel y sobre el pueblo de Israel, indicación que la gracia de Dios y la bendición de Dios está sobre lo que es la reconstrucción de un país dejado de lo que es las cenizas del holocausto. La revista En Conexión, en honor de Yom Ha'atzmaut, algunos ultra-religiosos se visten de silicio, y esto quema pública la bandera israelí en sitios de web, como vemos. Por ejemplo, déjame mencionar algunas entidades ultra religiosos que se oponen a lo que es el Estado de Israel, incluyendo el movimiento Breslov, uno de los movimientos más grandes de lo que es el movimiento Kirov. Chabad no está en esa línea, pero en su nacimiento inicial como parte del movimiento hasídico sí lo estaba. Muchos de los movimientos hasídicos en su semilla nato en sí se opone a lo que es el Estado de Israel, y vas a ver que muchos de estos entidades queman la bandera israelí, queman lo que es y lo que representa el secularismo israelí. No hay que pensar que en sí ellos están en favor del Estado de Israel necesariamente, pero después de octubre 7 las cosas cambiaron, porque la vida de aún los hasídicos estaban también al borde de ser puesto en peligro. Y es por eso que Netrei Karta y otras entidades como los Satmars queman las banderas israelíes en Jerusalén por Komi Nashoni en 2 de marzo 20 días. Y es por esto que esta gente van públicamente profanando la bandera israelí, profanando lo que representa el Estado de Israel, el Estado sionista, y ven en todo lo negativo, y se han juntado sus brazos con los mismos enemigos del Estado de Israel, de los judíos. En la conferencia de presidentes es ahora de cortar Netrei Karta por Don Friedman en el publicado de Times de Israel el 4 de abril de 2012. El espía de Netrei Karta para Irán, sentenciado a 4 años de cárcel por Tzvi Ben Gedalia. Y esto se puede encontrar en lo que es la prensa judía, enero 28 de 2014. Gordon Melton y Martin Brahman, Religiones del Mundo, según la edición, una enciclopedia completa de creencias y prácticas del mismo, enlaces externos. Los 3 juramentos de la historia judía de Moisés Nabón, el debate sobre el sionismo y los religiosos, una obra que de verdad deben de verlo, una respuesta al debate sobre el sionismo religioso del rabino Gil Student, que yo les recomiendo que lo lean, excelente obra, y no asciende como un muro por el rabino Shlomo Avner, archivado el 22 de mayo de 2008 en la Wayback Machine, una respuesta punto por punto al rabino Shlomo Avner, fuentes rabínicas sobre los 13 juramentos hebreos y el Halkut Hishbati, Eshem en hebreo, y el sionismo religioso. Sionismo, judaísmo ortodoxo, movimiento de kibbutz y el religioso Torat Eretz Israel, Hadar, Kahanismo, 3 juramentos y el tercer templo, Estado. Claramente aquellos que apoyan lo que es el restablecimiento del Estado de Israel en su lugar también establecen y están en favor de la reedificación del templo y el Estado. El hogar judío, Tikuna Noam Otzma, es otra buena obra, y pueden también ver muchas otras obras sobre este mismo argumento. El judaísmo jaredí, antisionismo jaredí, leyes rituales y pasionismo religioso sobre las dinastías hasídicas. Es interesante, y quiero notar y hacer esto consciente. Todos los movimientos hasídicos de todas las diferentes dinastías hasídicas es porque no aceptan el gobierno de Israel, porque tienen la intención de establecer su dinastía como la dinastía del rey Mesías, porque supuestamente esto fue lo que pasó con Chabad, esto es lo que pasó con Breslov, esto es lo que pasó con todos los movimientos hasídicos,
cuyo enfoque es un líder que quiere imponer sobre todo Israel cuando el momento está preparado. Y la pregunta se hace, y esta pregunta se ha hecho a muchos de los emisarios de Jabán: ¿por qué, con tantos años y tanta cercanía y tanta buena intención y tremenda obra que el Rebbe de Lubavitch tuvo, por qué no ascendió a Jerusalén? ¿Por qué nunca en su vida fue a visitar a Jerusalén? Una pregunta que muchas de las respuestas todavía no consta, porque 770 no es el Jerusalén espiritual, como muchos opinan, ni tampoco el Rebbe de Lubavitch es el Mesías contemporáneo o el Moisés de nuestra generación. Y nunca fue a Jerusalén. Piénsalo, y sin embargo en su mente y en su charla siempre hablaba de Jerusalén, siempre le daba consejo a Bibi Netanyahu. Quiero que ustedes piensen que el que está enfrente de la guerra física no fue un religioso, sino una persona secular totalmente que perdió a su hermano en una guerra, en una operación, que queda muy claro en cuanto a la historia. El rabino Tovia Singer hace mención de esto en una referencia de que posiblemente estamos viviendo la época del Mashiach ben Yosef. Si este es el caso, entonces oremos muchísimo por el Mashiach ben Yosef, que ya está en nuestro medio y está en la lucha por su vida y la lucha de la vida del pueblo de Israel. Y esto es factible, esto se puede hacer inferencia, y por lo tanto vemos que el enemigo más grande que tiene el pueblo de Israel no solamente son los que están de afuera, sino los que supuestamente dicen estar de adentro y apoyando al pueblo judío, los mismos movimientos antisionismo que tiene agarrado al pueblo contra la pared y uniéndolo con las fuerzas del enemigo. Tanto se luchó para tener una tierra que es propia por garantía de la Torá, y Dios por su misericordia y su elección y por su providencia divina ha concedido la petición del pueblo de Israel de regresarlo a la tierra de Israel, para que estos que están argumentando lo opuesto a lo que Dios hizo y Dios hará, trayendo bendición a todo el mundo como el resultado del pueblo de Israel, ahora están trayendo un gran mal sobre el pueblo. Claramente el pueblo de Israel está unido, pero aquellos que se separan del pueblo, declarándolo completamente equívoco, son ellos mismos, los antisionistas, que están equivocados, diciendo que están basados en la halajá, y no es halajá, amigos. Es una excusa más para dividir el pueblo, y vamos a llevarlo a hacerlo claro. Son ellos que se separaron, no nosotros, del Dios de Israel. Le habla el rabino Moshe Otero de los caminos de Israel. Si usted ve el símbolo de los caminos de Israel, hay muchos caminos, pero todo dirigido a nuestro corazón, a nuestra existencia, que es Sion. Shalom.